Gracias, hermanos. Buen día para todos y que el Señor les siga bendiciendo. Es un momento especial, primer día de la semana, para recordar, para hacer memoria de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. En esta hermosa mañana Dios nos permite ser testigo por la fe de su resurrección. Hoy el mundo celebra la resurrección del Cristo del madero. Hoy recordamos la iglesia que Cristo resucitó y está vivo en los cielos. Y es un tema interesante que lo podamos saborear, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Este texto que el hermano Omar ha leído nos deja ver claramente algunos de los beneficios que tenemos como cristianos en la resurrección de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Antes vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios, una vez más, te damos la gracia. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias por la presencia de los hermanos. Y gracias por aquellos, que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por tu presencia a través del Espíritu Santo, por tu presencia en tu palabra. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que nos permita este tiempo a través de tu palabra ser nutridos por ellas, que ellas puedan hacer el trabajo por la cual tú las enviaste y que al salir de este lugar salgamos transformados por el poder de tu palabra. Sí, Señor, como dijo Samuel, habla que tu pueblo oye. En esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hablar de la resurrección de Cristo es una pasión en mi vida, porque en ella se fortalece mi fe y mi esperanza. No sé a ustedes. Si Cristo meramente hubiese muerto en la cruz, hubiese sido uno más del montón, porque muchos murieron en la cruz por delitos diversos y aún siguen estando en su tumba. Pero Cristo murió y resucitó al tercer día. Bendito sea su nombre. Así que hay varios beneficios que podríamos visualizar a través de este texto que Pablo escribe a los Corintios desde Éfeso, cuando recibió algunas notificaciones de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Una iglesia que creció bastante en un año y estaba aún dotada de todos los dones espirituales, pero también era una iglesia con problemas diversos y en cantidad. Dentro de los problemas diversos estaban los problemas doctrinales, entre ellos la resurrección. Ellos negaban que hubiera resurrección. Y si ellos negaban esto, entonces Pablo dice, si es así, entonces Cristo no resucitó. Y Pablo entonces comienza a escribir esta carta y a la altura del capítulo 15, escribe totalmente este capítulo defendiendo con toda fuerza que Cristo sí resucitó y que hay resurrección para los muertos. Así que termina el versículo 20 haciendo esta gran proclamación y que quiero leer en este momento. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Está aquí un término que él utiliza para hablar de la resurrección en griego, anastasis, que se define como la acción de ponerse de pie o levantarse de nuevo. Y para ubicarnos bien en el texto que hemos leído,
tenemos que dar esas pinceladas históricas, y es que la iglesia de Corinto, conformada por griegos y judíos, estaban en serios problemas doctrinales y estaban siendo influenciados por los falsos maestros, por el gnosticismo, por filosofías humanas, que con el tiempo se introdujeron a la iglesia de forma sutil, haciendo que muchos hermanos negasen que hubiese resurrección, al punto que cuando Pablo estuvo predicando en Atenas, los Hechos capítulo 17, verso 32 específicamente, muchos se burlaron públicamente y le dijeron, te oiremos luego de este tema. Y dice el verso que quiero leer de los Hechos 17, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. De una manera impresionante, esta gente no creían en la resurrección. Ellos es de lo que piensan que después de 7 metros bajo tierra, ahí se acaba la vida. Pero no es así. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña que después de esta vida física continúa la vida espiritual. Y solo hay 2 lugares para ellas. O es el infierno o es el cielo. Y el infierno está establecido para aquellos que nieguen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que el primer beneficio que podemos notar no se encuentra explícitamente en 1 Corintios 15, pero Pablo nos explica en Romanos capítulo 1, verso 3 y 4, y es la demostración de que Jesús es verdadero Hijo de Dios. De forma tal que este beneficio a la iglesia, a los creyentes, le beneficia en todo el ámbito de la vida cristiana. Porque la vida cristiana gira alrededor del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Romanos capítulo 1, verso 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nació del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo está hablando de las 2 naturalezas de Jesús, la naturaleza humana, la naturaleza divina. Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Pero sobre todo, está hablando de que Jesús es el Hijo de Dios demostrado por la resurrección de entre los muertos. La resurrección nos afirma que Él es el Hijo de Dios porque muchos hombres comunes de su época morían en cruz por delito propio de su estilo de vida. Jesucristo muere en la cruz por delitos imputados, es decir, el pecado de la humanidad se le imputó a Jesús, al cual tuvo que llevar sobre él en el madero y morir por los pecados del mundo. Pero no solo se queda ahí, Cristo es sepultado. Y como dijera las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, al tercer día resucita victorioso sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. ¿Qué beneficio es? Aquellos que nos aplastaron por años con su sistema, con su condena y con su sutileza, nos mantuvieron atados al pecado, al temor de la vida, de la muerte, a la desesperanza a la vida. Hoy podemos cantar con gozo y libertad
que somos libres de tal situación porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. El Padre lo resucita al tercer día conforme a las Escrituras. Y resalto esto, ¿sabe por qué? Porque debe ser parte del mensaje del Evangelio. Cristo no fue sometido por fuerza humana a este proceso de tortura, de aflicción, sino que dice Pedro en los Hechos capítulo 2 que fue un determinado consejo de Dios que de antemano había planificado esto. Esto estaba plasmado en el plan perfecto de Dios para redimir al hombre. Que su Hijo fuese a la cruz, muriese por nuestro pecado y que resucitase al tercer día. Por lo tanto, no fueron voluntad humana la que actuaron. Fue una decisión del Padre que Jesucristo cumpliese allí la demanda del pecado, que era la muerte. De hecho, Jesús mismo había dicho claramente, insinuado y demostrado con sus obras que Él es el Hijo de Dios. Mateo 26, 63 al 68. Quiero leer el 63 y dice, pero Jesús se quedó callado. Esto es en un escenario de juicio en la casa del sumo sacerdote. Jesús es apresado y llevado allí y comenzó el juicio. Mientras les interrogaban, Jesús se quedaba callado hasta un punto. Y este es el punto. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. Verso 64. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué proclamación hace el Señor Jesús frente a un tribunal que les acusa? Este fue el motivo por el cual los judíos lo mataron. Para ellos era una blasfemia decir yo soy hijo de Dios. Y constantemente se los recriminaban según Mateo, que leímos 63 al 68. Pero el 65 le pone más gusto a esto. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. Y dice el 66, una pregunta al tribunal. ¿Qué le parece esto? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Es reo de muerte. Es digno de morir. Este fue el propósito. Porque Él dijo que Él es el Hijo de Dios. ¿Y usted, hermano, qué dicen? Cristo es el Hijo de Dios. A Él sea la gloria. Al final de la historia, los que custodiaban el cuerpo de Cristo, es decir, aquel escenario oscuro, cargado de tensión, de dolor, de tristeza, también reconocieron que Él es el Hijo de Dios, pero en tiempo del verbo pasado triste, de lamento. ¿Y saben por qué lo reconocieron? Porque en aquel momento sucedieron señales extraordinarias que ningún otro de los que fueron llevados a la cruz por delitos diversos sucedieron. ¿Cuánta gente murieron en la cruz? Miles en el imperialismo romano. Pero en ninguno se dio este escenario que se dio cuando Cristo muere. Y esto lleva a estos custodios a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuáles fueron esas señales? Mire, el velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló, los sepulcros se abrieron, las piedras se partieron y todo se tornó en un pánico y en un temor, porque cosas como esas no habían sucedido. ¿Y sabe qué conclusión sacaron? Verdaderamente, este era
el Hijo de Dios. Para ello eras, porque para ello ya estaba muerto. Y el que está muerto no tiene esperanza ni da esperanza. Pero para usted, ¿qué es Cristo? Cristo no solo era el Hijo de Dios, es y sigue siendo por los siglos de los siglos el Hijo de Dios, el que vive por los siglos de los siglos, el que da vida y que transforma. Y esto es lo que debe importarle a la iglesia, al creyente, que no le estamos sirviendo a un Cristo del sepulcro, les estamos sirviendo a un Cristo que vive y tiene poder. Esta prueba de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios en sentido único es uno de los beneficios más grandes que podemos disfrutar. Y de este beneficio dependen todos los demás. De aquí parten todos los demás beneficios, porque si Cristo no fuese el Hijo de Dios, no habría más nada que buscar. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿De qué está hablando? Que Cristo está transfiriéndonos por la resurrección lo que Él hereda del Padre. Nosotros somos con Él coherederos de la gracia divina de Dios, de todo lo donativo del cielo, y esa herencia está guardada en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Me da pena muchas veces como nosotros nos preocupamos, nos afanamos, olvidando lo que dice Mateo 6:33. Y estamos empeñados en el buen trabajo y en el buen ingreso que nos genere el trabajo. Y nos desenfocamos de ese principio de Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Nos afanamos tantos en esas cosas que perdemos el entendimiento de que el trabajo llega a un límite y se acaba y se va y nos deja sin nada, y que lo que nos ahorramos de ese gran ingreso de ese trabajo también se acaba, y que no puede trascender a la otra vida porque todo lo que es terrenal, material, se queda aquí. ¿Y qué es lo que queda al final? Cristo. Y en Él tenemos herencia inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos para el tiempo que seamos ya la cosecha plena del Señor. Qué hermoso saber que el Hijo de Dios se dio por nosotros, está por nosotros y está en nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Él es el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Y a Él deben ser dadas. Su resurrección, segundo beneficio, garantiza la veracidad de nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, dice el verso 14, vana es entonces nuestra predicación. El testimonio que por años se estuvo dando, dice Pablo, entonces vano, es falso. ¿Qué ustedes creen? Pero quiero decirle, dice Pablo, Cristo ha resucitado. Por eso nuestro testimonio es veraz, es poderoso y es nuevo cada día. Sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación sería vana. En el término griego es kenos o kenes, que significa vacío. Literalmente, ¿sabe qué? Es algo hueco, sin contenido fiable. Nuestra predicación sería algo que nadie podría creer y no tendría impacto ni efecto en la vida de las personas. Entonces, ¿qué somos nosotros que estamos acá? Testigos de ese poder, de esa predicación, porque han impactado nuestra vida y la han transformado y nos han convertido de criatura a hijo de Dios. La resurrección se encarga
demostrar la respuesta que Dios dio a la humanidad perdida. La humanidad estaba sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero al resucitar Cristo, ahora la humanidad tiene esperanza de vida eterna. Solo tiene que creer en el Hijo de Dios. Y como le dijera a Marta en el capítulo 11 de Juan, desde el verso 25, Marta cree que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la resurrección es la respuesta de Dios a una humanidad sin esperanza, perdida, muerta en su delito y su pecado. Y es que lo que Dios viene hablando desde las Escrituras, a través de los profetas, incluyendo el Salmo 2, también anunciaba en los Hechos 13:32, que ya leímos, al 33. Y podemos decir, por lo tanto, que a través de la resurrección Dios puso su sello de aprobación, dando a entender con total claridad que Jesús es realmente su Hijo, por el cual realiza la obra redentora. A partir de ese momento, en todos los sermones públicos del apóstol Pedro, le vemos presentar el mensaje conforme a la muerte y a la resurrección de Cristo. Este es el fundamento de la predicación del Evangelio. Y Pedro comienza de una forma fuerte, enfrentándolos, acusándolos, en otra palabra, de que ellos eran los que habían llevado a Cristo a la cruz. Le mataron al autor de la vida, le crucificaron de forma injusta. Pero a ese Cristo que llevaste a la cruz, no le valió eso, porque Dios lo levantó al tercer día. Este fue el mensaje más impactante de Pedro y de todos los apóstoles. Lo llevó a un nivel de entendimiento que la mayoría de la audiencia se sintió acusada por su propia conciencia y entendieron que lo que merecían era el juicio justo de Dios. Pero también lo llevó a un nivel de conciencia y de entendimiento, de ver la oportunidad que Dios abre a cada pecador para perdonarle a través de Cristo. ¿Y sabe qué respondieron a esto? Hermanos judíos, ¿qué haremos? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El único que puede borrar los pecados de la humanidad es la sangre de Cristo, vertida en la cruz. Acompañada, apoyada por la resurrección. Sin duda que en este mensaje cristocéntrico, el impacto fue tan grande que 3,000 vinieron rendidos a los pies de aquel que mataron en la cruz. El segundo mensaje fue un poco más impactante, 5,000. Pero no cambió la fórmula ni la temática, porque la forma no es de hombre. La fórmula viene de Dios, consumada en la cruz, en la persona de Cristo. Si nosotros seguimos cambiando la fórmula, el método, también vamos a ir dañando el fondo del mensaje. Y cada vez más el mensaje va a ser menos poderoso, menos convincente, menos impactante. Porque lo que impacta al corazón pecaminoso es saber que en su lugar Jesucristo, el Hijo de Dios, lo ocupó para perdonar sus pecados. Y que en su condición de muerto, que no puede valerse, Cristo ha resucitado y puede dar vida a aquellos muertos espiritualmente. Señor es el Señor de todo poder. Tenemos otro testimonio impactante, el de Pablo, camino a Damasco, a perseguir a la iglesia. Dios le habla de forma tal que, postrados en tierra, tiene que escuchar la voz inconfundible del Cristo que vive. Y los muertos no hablan, ¿verdad que no? Entonces Cristo estaba vivo.
Y Pablo escucha esa voz como la voz del pastor cuando le habla a las ovejas. Y les sigue. ¿Y sabe qué tiene que decir ante esa voz inconfundible del Cristo que vive? ¿Qué quiere que yo haga? Yo no sé, hermano, si en esta mañana Dios te está hablando y te está llamando de forma especial. Pero hay una cosa que hay que hacer urgentemente. ¿Sabe cuál es? La obra de Dios. Hay almas que salvar. Hay almas que se están yendo al infierno minuto tras minuto. Y eso fue lo que le ordenó a Pablo. Y eso es lo que nos ha ordenado a nosotros, a la iglesia, en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué estamos haciendo con ese mandamiento, con ese llamado, con esa orden que es apremiante hoy más que nunca? Su resurrección es la señal definitiva que confirma quién es Jesús. A pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su ministerio público, los judíos nunca estuvieron satisfechos. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiéndole una señal a su gusto. No se confunda, no dije oche a su gusto. Una señal a su antojo. En un momento determinado, el Señor les dijo que la señal definitiva que les daría sería su resurrección. ¿Se están dando cuenta, verdad? Qué importante es la resurrección para nosotros. En Mateo 12, 39 al 40, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La resurrección les da importancia y credibilidad a la predicación del Evangelio. Por eso, cuando veo predicadores que hablan más de ello que de Cristo, no me siento bien. El predicador no está para hablar de él, ni de su familia, ni de sus éxitos. Está para hablar de ese Cristo resucitado de los muertos. Y ese es el mensaje que transforma. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el Evangelio no existe. No hay ninguna nueva ni buena noticia que predicar. Pero quiero que sepan una vez más, Cristo ha resucitado y vive a la diestra del Padre. La resurrección de Jesús les da sentido a las grandes doctrinas del Evangelio. Por eso el Evangelio, dice Pablo, es poder, salvación y vida eterna. Romanos capítulo 1, verso 16. La resurrección es la base de la justificación de cada creyente. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De su resurrección depende la misión del Espíritu Santo en este mundo y en la iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado y ascendido a los cielos, no tendría lugar para enviar al otro Consolador, que viniese a habitar el lugar de Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros tenemos la certeza de que Jesucristo mora en nuestra vida permanentemente a través del Espíritu Santo. Y Él tiene la misión de guiarnos y de enseñarnos. ¿A qué? De guiarnos a hacer la obra de Cristo y de enseñarnos a cómo hacerla. Solo necesitamos ser estudiantes obedientes. Pero también vino a una misión del mundo y fue a convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Y yo creo que lo está haciendo a través de aquellos instrumentos que se han entregado con pasión a reconocer que el único medio para alcanzar a los perdidos es el mensaje de la cruz. Así que, hermanos,
la predicación del evangelio tiene sentido. Es algo con fundamento, es algo que tiene poder, que impacta, que transforma, que cambia la vida. Por lo tanto, no depende de nosotros. Está basada en la resurrección de Cristo. La resurrección garantiza una fe auténtica. Dice el verso 14 en la segunda parte, vana es entonces nuestra predicación, vana también la fe. La fe. Sabe que la fe juega un papel importante en la vida del cristiano. Pero nuestra fe debe estar fundada en el mejor objeto, que es Cristo. La fe vacía, vana, es aquella que está puesta en unas figuras, en un cuadro, en una estatua, como la que hizo Nabucodonosor, y quiso obligar a los amigos de Daniel a adorarla. Pero estos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían una fe puesta en el Dios del cielo, en el Dios de Israel. Y dijeron, no vamos a adorarla. Y aunque nuestro Dios no nos proteja de ti, no la vamos a adorar. ¿Y qué le tocó? El horno de fuego. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mientras Nabucodonosor pensaba que ya ellos no existían en el horno de fuego, ¿qué estaba pasando allí? Que el que prometió estar con nosotros hasta el fin, estaba con ellos acompañándole ahí en una cristofanía. Porque no estamos solos en este mundo. Cristo no ha dejado su presencia a través del Espíritu Santo. Y el que tiene la fe puesta en Cristo, mira hermano, puede pasar río hondo como bajito. En cualquier circunstancia de la vida, Cristo está ahí. En la buena o en la mala. ¿Quiere algo más? Él dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará. ¿Quiere más beneficio? Esto solo porque Él vive. Su resurrección garantiza el perdón. ¿Cuánta gente está ansioso de que le perdonen? Pero Cristo da perdón porque Él tiene poder, porque Él vive. Con su muerte Él pagó el precio de la pena por nuestro pecado y compró nuestra justificación. Cristo resucitó de los muertos para darle validez y celebrar la obra de la justificación. Romanos 4:25. Además, Dios aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. 1 Corintios 15:17. Cuando Dios el Padre resucitó al Hijo, Hechos 2:30 al 36, a su Hijo nos comprobó que en verdad sí Dios aceptó su sacrificio por nuestras iniquidades y que nos perdona por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. ¿Qué quiere más? El hombre antes de Cristo andaba, como dice Romanos 3:23, separado de Dios, perdido en sus delitos y su pecado. Nunca escuchó una palabra de bondad de nadie, de esperanza de nadie, de salvación de nadie. Hasta que Dios se manifestó de forma especial a través de las Escrituras, a través de los profetas. Y finalmente, como dice Hebreos capítulo 1, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos. Y si Cristo es heredero de todos, y nosotros que somos de Cristo, ¿qué somos? Coheredero, hermano, usted es rico y no lo sabe quizá. Tiene grandes bonanzas que no perecen, que son eternas en los cielos. Entonces, hermano, cuántas cargas de pecado Dios nos ha quitado a través de Cristo. A esto se le llama perdón. Por último, Dios, a través de la resurrección, nos garantiza que no somos dignos de lástima.
Dice el verso 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres lo más digno de lástima. Pablo usa aquí la palabra, en otra versión, conmiseración, ¿verdad? En griego es elenos, significa lastimero, digno de lástima, miserable. Somos unos miserables, entonces, dice Pablo, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. ¿De qué sentido tiene? Que solo contemos con Él en esta vida, después que lleguemos al sepulcro, no haya esperanza. Entonces, somos los hombres más dignos de lástima. Si así fuera, qué pena. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados. No hay suerte. Pero quiero decir, hermano, los HD deben ser luminares de alta resolución que reflejen una clara imagen del Cristo resucitado. ¿Saben lo que es HD, verdad? High Definition. HD significa Hijo de Dios. Si nuestra vida diaria no tiene una alta resolución de reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida no va a impactar a nadie. Y este testimonio debe ser proclamado con poder de lo alto. Este testimonio de que Cristo vive está en nuestras manos para proclamarlo a los cuatro vientos y decir, Cristo ha resucitado. Y tiene poder para dar vida a los muertos y en condenación eterna. Así que en momentos de pruebas, de crisis y dificultades, tenemos que ser cada vez más firmes en nuestra fe. Pero muchas veces confundimos las cosas. Confundimos una cosa con otra. Y voy a poner un ejemplo. Muchas veces, situaciones de prueba que no son favorables a nuestro propósito y a nuestra mente, nos presentamos como cristianos, como las víctimas. Y esto da la impresión de lástima. Y esto nos permite entonces caer en el plano de la crítica y del crítico. Me explico. En situaciones adversas, caemos en ese plano de dar lástima. Para que las demás vean que me la está llevando, usted sabe quién. Y no solo eso, que entonces el mundo se da cuenta y comienza a decir, ve, después que evangélico se está tragando un cable al revés. Mira cómo está. Hasta más flaco se ve. El cristiano no puede dar esta impresión. El cristiano tiene que enfrentar la prueba con la fe puesta en el Cristo de la gloria. No tiene que desviar la fe de Él para poder ser un vencedor. O hay otros que dicen, cuando se le acabe el buen trabajo y el buen dinero, este gobierno no sirve para nada. Se convierten en críticos. Y van criticando a todo el mundo, incluso critican a los pastores y a la iglesia. Esos hermanos de ahí no tienen amor. Mira en qué situación están, ni me miran. Y van de crítica, creciendo su crítica, que llegan hasta Dios. Y esa no es la postura de un hijo de Dios que debe reflejar una clara imagen de un Cristo que vive, un Cristo de poder. Por eso, la resurrección nos garantiza que no somos instrumento de lástima, somos príncipes del reino de los cielos, embajadores del Rey de Cristo, del reino de Cristo. Por lo tanto, debemos enfrentar las situaciones buenas o malas con la fe puesta en el Cristo de la gloria. Hermano, el tiempo se ha ido y quiero concluir diciéndole,
en el verso 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Pablo está utilizando una figura de la agricultura de aquella época, donde había un campo, semilla, y se enterraba la semilla en la tierra, nacía la planta, y los primeros tallos maduraban sus primeros frutos. El agricultor agarraba esos primeros frutos, lo llevaba al templo como las primicias de los frutos y la depositaba como una ofrenda grata a Dios. A esto podríamos llamarle los frutos precoces, ¿verdad? Antes de tiempo. Pero la mayoría de los tallos y de las cosechas venían en más atrás, en su tiempo. Entonces esa era la cosecha que disfrutaban el cosechero. Eso ha pasado con la resurrección de Cristo. Cristo ha sido la primicia. Y ya está allá. ¿Cuántos lo creen? ¿Y nosotros qué somos? Los tallos que estamos madurando. Para cuando llegue el tiempo de la cosecha, Él viene a cegar. Y nos va a llevar y nos va a depositar en el granero más hermoso que hay, en la presencia de Dios. Y ahí disfrutaremos por toda la eternidad con el que todo lo merece, el Dios de la gloria. Así que, hermanos, debemos seguir madurando en la fe, seguir madurando en la vida cristiana, porque el tiempo se acerca. ¿Cuánto esperan ese momento glorioso de esa gran cosecha de Cristo a la iglesia? Así que, hermanos, es hermoso saber que la resurrección nos garantiza tantos beneficios. Dios nos va a levantar en Cristo de esa tumba fría. Si es que algunos de los presentes estemos ahí, y si no estamos ahí, pues nos levantará en el arrebatamiento. En las nubes le recibiremos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo esperan? Él nos garantiza una fe que se fortalece, que crece. Solo no puede desviarla de Él. Porque si la pone en otra cosa, se muere, se desvanece. La predicación, el testimonio que damos del Evangelio, bajo la guía del Espíritu Santo, produce convicción. En la predicación que hacemos, si es basada en la resurrección y en la cruz de Cristo, produce arrepentimiento. Jesús es y sigue siendo por los siglos de los siglos el Hijo de Dios, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mostrando su amor y su gracia. Ellas no tienen límites y ellas están para bendecirnos a cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga.